Para los fabricantes de cubiertos, el siglo XIX fue una época de gran éxito. La prosperidad industrial trajo con sí mucha riqueza y en especial a la clase burguesa. Las reuniones en las comidas era un buen momento para exhibir su fortuna. Esta clase social eran las nuevas fortunas y hacia 1880 empezaron a añadir a sus antiguos juegos de plata atrevidos diseños de juegos de pescado. Las viejas fortunas se resistieron a esta innovación. Silver Queen Arte presenta un original y raro juego de pescado, variante del llamado modelo 2400 del fabricante Brugmann & Son, presentado con esas variantes en la Exposición Universal de París de 1900. El juego se presenta en estilo auténtico Art Nouveau alemán, también denominado Jugendstil. Su peso, 563 gramos en plata de 800 milésimas de pureza. En Alemania, las cuberterías antiguas se realizaron en su gran mayoría en esa pureza. No las he visto en otra. Era una cuestión de durabilidad. Con más aleación, eran más resistentes, ya que eran artículos de mucho uso. Es un modelo buscadísimo entre las comunidades de coleccionistas y en ellas es llamado también decoración iris o exposición universal iris. En las descripciones y los catálogos de las casas de subastas se denomina variante del modelo 2400 iris de Brugmann & Son. En esta imagen, el modelo iris, de una clarísima inspiración de Art Nouveau francés. A los coleccionistas nos mueve el ansia por aprender y por eso compartimos todo aquello que descubrimos. Tu suscripción, compartir y darme un like es la mejor manera de ayudarme en esta selva. Las variantes solamente se modificaban en su decoración. En la parte izquierda, un pez con algas marinas. En esta otra variante, el cuchillo presenta una langosta y el tenedor un pulpo, un diseño muy escultórico. La variante, además del pescado con las algas, lo he visto con la empuñadura también en sobredorado. Los cubiertos que presento hoy, al igual que decoración iris, llevan el sobredorado en la parte superior. Con el sobredorado se protegía más de la sulfuración natural de la plata. Pero los nuestros son realmente raros, casi no aparecen en ningún sitio, ya que presentan dos pescados y todo el mango una decoración vegetal de tallos largos entrelazados. Después de 125 años de creación, con una decoración así es lógico que sea raro de encontrar un artículo así, pero es que en su momento de creación, en 1900, era para las fortunas viejas un cubierto realmente extravagante. Un nuevo tesoro en la colección que adquirí en subastas de eBay tras una lucha importante. Me costó bastante adquirirlos. Había muchísimos interesados en esta cubertería. A pesar que el vendedor no sabía de su procedencia, es decir, no sabía el autor. Pero cuando un artículo es seguido por mucha gente, es porque muchísimos de ellos saben la procedencia. Y cabe esperar que cuando lleguen los últimos segundos hayan pujas importantes. Algo que también me agrada mucho en estos cubiertos es el tránsito del sobredorado en la parte superior al labrado y pulido de los mangos. Los he colocado en esta caja, no es la original, los adquirí sin caja. Aunque no se adaptan perfectamente, esta les ayudará a conservarse muchísimo mejor. De este modelo también existe el juego de servicio de pescado. En la parte superior de los juegos de servir pescado
sí que también vemos de nuevo esa decoración del pez con la vegetación. Tengo varios servicios de pescado alemanes y franceses y esto sí suele suceder. La manufactura, en la exposición de París, además del modelo 2400, presentó el modelo 2401 con los juegos para ensaladas, salsas, tenedores y guarniciones. Con los mangos en decoración marina cabe esperar que solo exista el servicio de pescado. Con el tiempo y una caña espero localizar estos dos pescaditos. Georg Peter Bruckmann fue hijo de un platero que regentaba un taller y una tienda de artículos de plata y oro en el mercado de Heilbronn. Su padre vio el gran talento de su hijo y lo mandó a estudiar fuera, a la Academia de Bellas Artes de Viena y a la Academia Julian de París. Finalizó sus estudios en la industria joyera de Suiza de Ginebra. Todo esto contribuyó al posterior triunfo de la empresa. A principios del XIX ya participó en ferias de Frankfurt y Leipzig. En 1820 instaló la primera gran prensa de platería. También fundó una escuela de moldeado y dibujo en la localidad e impulsó la ley para proteger sus diseños y modelos. Tras su muerte en 1850 se encarga de la empresa su viuda y un año después su hijo Ernest Dietrich Bruckmann. Asume la dirección hasta 1862, tras la muerte de su madre, y ahí su segundo hijo, Wolfgang August Peter, se une a la empresa. En 1886 la empresa Peter Bruckmann entró en la tercera generación, con el hijo de Ernest Dietrich, Peter Bruckmann II. Este asume la dirección del estudio después de sus estudios en la Escuela de Arte Aplicada de Múnich. Su hermano Ernest se encargaría de las ventas y la exportación. En ese momento la empresa se traslada a las afueras de la población. Tenía más de 600 obreros, un total de 700 empleados. Tenía una facturación anual de 3 millones de marcos. Fue descrita como la fábrica más grande y moderna de Alemania. Vivieron en ese momento la época dorada. Multitud de grandes diseñadores trabajaron para esta fábrica, realizando objetos únicos, realmente irrepetibles en tiempos modernos. Aquí una lista de todos esos artistas. Tuvieron una extraordinaria producción y además es relativamente fácil encontrar sus modelos en páginas web. Sus creaciones Art Nouveau y Deco son realmente muy apreciadas. Además ganaron medallas de oro en exposiciones mundiales como Londres, París, Turín, San Luis y Barcelona. Esta imagen recoge el interior de la fábrica alrededor de 1900, justo cuando realizaron nuestros cubiertos. En 1923, en la época Deco, la empresa pasa a su cuarta generación. El éxito continúa, pero el 4 de diciembre de 1944 se produce el ataque aéreo sobre Heilbronn y se destruye casi por completo la fábrica en ese bombardeo. Mueren 6.500 personas, incluidos 1.000 niños. Los mismos trabajadores ayudaron a la reconstrucción. En septiembre de 1945 empezaron a fabricar sus primeros cubiertos al aire libre. La empresa aguantó hasta 1968 y fue vendida a una empresa holandesa. En 1973 quebró. Y ahora por la lupa y a conocer las marcas de esta gran manufactura. Cuando inicia la época dorada de esta manufactura, ya está la unificación de las marcas en Alemania. Aunque los cubiertos son realizados en 800 milésimas, hay muchas más en este país. Por cierto, dentro de las purezas establecidas, nunca había visto 930 milésimas. Las marcas se hallan en la parte trasera de los mangos. De izquierda a derecha, la luna menguante, la corona, las milésimas y la marca de la manufactura, un águila con las alas desplegadas. La manufactura tomó
como su sello identificativo el escudo de armas de la ciudad de Heilbronn. Por cierto, las patas también están abiertas. El águila a veces viene sola, dentro de un polígono, en el círculo, y acompañada a veces también de otros nombres, por ejemplo, de algún joyero. Peter Brugmann I llegó de sus estudios en el extranjero a Heilbronn en 1805. Tenía 27 años y se asoció con Carl Seeger, pero en ese momento no hay marcas que podamos identificar. Y atención, porque en 1914 la compañía pasa a llamarse, después de la muerte de Seeger, P. Brugmann & Company. Tanto con el nombre completo como abreviado, cuando veamos la C de Company, son obras realizadas entre 1814 y 1850. Peter Brugmann I muere en 1850 y hasta 1886 está la segunda generación. No hay mucha documentación. A partir de 1886 se empieza a elaborar la ley de los metales preciosos, la unificación de esas marcas con la media luna y la corona, y la firma siempre será mucho más fácil de identificar. En ese momento entrará en juego, para hacer una buena adaptación, el estudio. Reconocer el estilo, si es un Art Nouveau, si es un Deco, si es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Reconocer si es un Jugendstil más Art Nouveau francés o un Jugendstil más geométrico. Ahora hablaremos de esto. Y encajar todo ese puzzle para entenderlo. Es decir, el contexto histórico es importantísimo. Si tuvieron producción hasta 1944, evidentemente, también hicieron cuberterías para el Tercer Reich. A veces en comentarios me preguntáis, ¿hay un libro de marcas? ¿Cómo puedo encontrar documentación? No, no existe un libro. Existen muchos libros y además de difícil acceso. Por eso siempre hay que estar buscando aquel que más pueda interesar. Esos que son todas las marcas del mundo no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada. Sobre todo lo que hay son libros antiguos y a veces hay coleccionistas que comparten esa documentación, como yo, que hago este canal para iniciaros en esa búsqueda de vuestro método propio. William Morris dijo: no tengas nada en tu casa que no sepas que es útil o que creas que es bello. Lo segundo es muy importante, porque si eres coleccionista, bajen o suban las cotizaciones de aquello que compras, lo importante es que lo disfrutes y que te guste. Solo te daría un consejo: si estás en pujas, nunca llegues a calentarte, porque siempre habrá otra oportunidad. He intentado juntar toda la colección Jugendstil en esta imagen. Un estilo que reflejaba el amor por la naturaleza, usaba materiales valiosos, tenía líneas fluidas, un estilo influenciado por el arte japonés. La mujer y la sensualidad eran protagonistas y los motivos mitológicos siempre también tuvieron su protagonismo. La primera etapa, sobre todo, fue mucho más influenciada por el Art Nouveau francés. Nuestros cubiertos son un claro ejemplo. El Jugendstil se desarrolló en muchos lugares, pero su centro era principalmente Múnich. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y con la arquitectura Jugendstil lo vais a entender bastante bien, creo. Nada que ver con la arquitectura Art Nouveau francesa o Gaudí en Barcelona. Veis que sus formas son muchísimo más geométricas. Y es que el Jugendstil es orgánico, geométrico y asimétrico. Mirad este plato que desarrolla una escena mitológica, Venus en las nubes, en los medallones las flores, las rosas, y en las esquinas las flores típicas Art Nouveau enrejado, pero en un marco geométrico, hexagonal. Uno de los primeros objetos que compré de la colección de plata y que adquirí hace bastantes años en la página Todo Colección.
repujado, como podéis ver, y con las marcas de 800, la luna menguante y la corona. No hay marcas del orfebre, pero es un trabajo absolutamente fabuloso. Venus jugueteando con los putis en las nubes. ¿Veis los círculos de las nubes, donde se representan las nubes? Además tengo 3 cerilleros y 3 pitilleras conjuntadas. Este cerillero lleva también las marcas francesas. Por lo tanto, se hizo al gusto más francés, las hojas de castaño. Ya lo he mostrado en la colección. Este, como podéis ver ahora, también lleva las marcas de importación francesas. También al gusto francés, aunque ligeramente podemos ver que no es un trabajo francés. Si veis mi colección de cerilleros, acabaréis notándolo. El último que he escogido sí que se aprecia que no tiene nada que ver con la estética francesa. La hoja de muérdago, pero presentada muy distinta a las hojas de muérdago, por ejemplo, de Charles Murat. Las francesas son hojas que se entrelazan muchísimo más. Tengo alguno más en cajas, pero ya lo he mostrado y simplemente era una pequeña muestra para hacer comparativas. La pequeña bandeja de Hanau también la mostré, tema mitológico, y como podéis ver es de una inspiración Art Nouveau francés. Hay muy poca producción de Hanau en este estilo, la mayoría es rococó. Es cierto que este Art Nouveau francés es primera época, pero esa mariposa y esas líneas tan sumamente curvas nos indican un Art Nouveau. Este lo compré hace poquito en el mercat. El lirio del Valle del Bosque es la motivación y también es de inspiración francesa. Ahora vamos a cambiar de tercio. Este sí que es un Jugendstil más autóctono, ¿no? También muy parecido a las líneas del Jugendstil austriaco. La mujer como protagonista, los motivos orgánicos, esas flores, pero con formas geométricas. Lo mismo sucede con esta. Hay decoración floral, creo que es una amapola, no estoy segura, pero mirar esas líneas gruesas en forma de látigo, asimétricas. Su interior vemos que es repujado y, como siempre, las marcas alemanas. Y es que este tipo de pitilleras y cerilleros nunca te vas a equivocar con la antigüedad, porque tuvieron su época. El cambio de estética en el deco fue radical, por lo tanto es fácil reconocerlas. Al final, en miniatura, igualmente os dejaré un programa dedicado a Louis Kuppenheim, una de las firmas más cotizadas judeo-alemanas que desaparecieron con el Tercer Reich. También, al final, en miniatura, la lista de plata alemana, por si os apetece hacer una maratón. El pabellón japonés de la exposición de París de 1900 gustó muchísimo e influenció al Art Nouveau en todos sus países. La flor de cerezo con esta mariposa es un claro ejemplo. Una preciosa polvera donde vemos visos en oro, sobredorada en lo que es todo el borde y en las flores y la mariposa, de la localidad de Pforzheim, en plata de 835 milésimas de pureza. Y el interior, donde van los polvos, una tapita con flores de acanto. Los alemanes exportaron este tipo de piezas por todo el mundo. Y ha sido hoy este programa otra pequeña aportación al mundo del coleccionismo, a los amantes del arte y de la historia, y a los que, como a mí, nos encanta aprender día a día. Cuando el programa vaya creciendo, seguramente haremos otro tipo de contacto. De momento, la forma de comunicarte conmigo son en comentarios. Y ahora una pregunta. ¿Este juego Jugendstil es de tendencia más Art Nouveau francés
o más originario alemán, más nativo. Es muy probable que este miércoles vuelva al mercado. Así que nos veremos allí, tal vez. Me despido por hoy y en estas pantallas mis recomendaciones. Hasta pronto.